Empecemos. La línea azul es la última novela de Ingrid Betancourt. Está en francés y, si estamos con suerte, en un año estará traducida al español y a otros idiomas. Es una historia de amor entre Julia y Teo en plena dictadura argentina durante los años 70. Un romance inspirado en la vida de un famoso sacerdote de la teología de la liberación, el tema que más la apasiona ahora en su nueva vida de estudiante de teología en Oxford, Inglaterra. Hablamos de eso, claro, pero también del amor, del perdón, de Jaque, de la libertad y el secuestro, y también del odio que sienten algunos colombianos por ella. Logramos que, a pesar de la gripa, hablara desde Nueva York, en el apartamento de su agente literaria, de mucho más que su nuevo libro. Gafas no me quería ni poquito, entonces, y estábamos aislados, nadie veía nada, es decir, nadie respondía por nada. Gafas era un dios en ese campamento, lo que él dijera. Entonces él me decía, salude, háblenos, mándele un abrazo a su mamá. A mí me parecía tan ofensivo. Entonces, yo no quería moverme. Yo no quería mirar la cámara, yo no quería. Pero yo pensaba, yo quiero matar a este hombre. Yo lo quiero matar. Estas imágenes de Ingrid Betancourt fueron el detonante para que el mundo entero viera el rostro del secuestro, el paso de los años, el peso de las cadenas, el hambre, las enfermedades y la humillación. Meses después, esa indignación se cristalizó en una operación militar sin precedentes en la historia, la Operación Jaque. Un grupo de hombres logró arrancarle de las entrañas al frente primero de las FARC, uno de los más poderosos, sin disparar un solo tiro a los secuestrados más emblemáticos que había en Colombia. Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa, 3 norteamericanos y 11 miembros de las Fuerzas Armadas. Algunos llevaban más de 10 años en la selva. Yo soy el teniente Malagón, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Yo llevaba, yo creo, como 6 meses enferma. Y se aparece Gafas y me dice, bueno, le tengo una buena noticia. Van a poder grabar pruebas de supervivencia, le van a poder mandar un mensaje a su mamá. Y yo pensé, yo no quiero que me vean así. Me dice, pero estas son órdenes y yo las tengo que cumplir. Y eso es lo que él filma. Él filma que yo no, es decir, mi rechazo. No. Yo le he dicho a él que no. Todavía no se ha contado toda la verdad sobre Jaque. Lo cierto es que César está en Estados Unidos, supuestamente pagando una condena. Otros creen que vive allá con su familia y una nueva identidad, con los dineros que le pagaron por haber entregado a los secuestrados. Es muy sencilla, comandante. Gafas, en cambio, está en la picota. Tiene por delante 19 años de prisión. ¿Usted cree que ellos dos hicieron algún acuerdo, Ingrid, para la Operación Jaque? Es que era gente tan mentirosa, era gente tan opaca. Eran personas que nos decían tantas mentiras, que si yo le digo yo no creo, siempre me queda la duda porque tenían esa capacidad de mentir tan perfecta, eran tan hábiles. Quisiera olvidar muchas cosas. Recordar le cuesta mucho trabajo y sobre todo volver a sus años en la selva, escarbar en el dolor y en los malos tratos. Fueron 6 años, 4 meses y 9 días de angustia, hasta el último que todavía tiene fresco en la memoria. Habían 200 guerrilleros armados alrededor nuestro. Nosotros no teníamos opción de poner o no ponernos. No teníamos la opción de irnos o no irnos, de subirnos al helicóptero o no subirnos. No teníamos ninguna opción. Una vez en el helicóptero, resulte que era la libertad. Es decir, eso fue lo que fue, es decir, absolutamente maravilloso. Entran todos, se cierra el helicóptero y yo miro por la ventanilla. Y el helicóptero va tomando altura y yo voy mirando a los guerrilleros que se van volviendo figurinas pequeñitas y pienso que no se me olvide que esa es la talla real de estas personas. Y me volteo. Y cuando me volteo hay una pelea en el helicóptero, están a puños y yo no entiendo qué es lo que está sucediendo. Hasta que me doy cuenta que Gafas, el comandante que nos había tenido durante 4 años, está a los pies míos en peloto y amarrado con los pies, manos, completamente amarrado. Uno de los que están en el helicóptero, que tiene un sombrero blanco,
que está neutralizando a Gafas en el suelo. Grita con una voz, pero muy, muy fuerte, pues para que lo hubiéramos podido oír todos, y dice: somos el ejército de Colombia, están libres. Y en ese momento nos enloquecimos. ¡Siempre lo esperamos, siempre! 10 años esperando, 10 años esperando al ejército. Entonces me acuerdo que miré al mecánico que estaba junto al cockpit y le hice así: ¿cuántos minutos para que lleguemos? Y el copiloto sacó la cabeza y me miró y me hizo: 5 minutos. Y yo me acuerdo que yo pensé: 5 minutos. Okay. Eso es una eternidad. Nunca vamos a llegar. ¿Y esto es una ansiedad? Una ansiedad y una angustia y una felicidad y miedo. Me acuerdo de haber sentido mucho miedo. ¿Miedo de qué? De la libertad. ¿De qué exactamente? El cambio de vida, de no saber qué iba a encontrar. Han pasado 6 años desde ese 2 de julio. Ya no solo es libre de las cadenas, con mucho trabajo ha logrado liberarse también del odio y perdonar. Por más de que la decisión de perdonar sea un hecho, hay momentos en que ciertos recuerdos vuelven sorpresivamente. Y yo siento el Cimbronazo. El cimbronazo y como la carga emocional que tengo. Y ahí es cuando pienso: bueno, este es un ejercicio que hay que hacer a diario. El perdón es un ejercicio que hay que hacer a diario. ¿Cómo hace un país para perdonar? Si es un trabajo tan personal además y tan interno, un país que ha vivido años y años de sangre. Yo creo que en este momento los colombianos están haciendo ese tránsito. Muchos colombianos tuvieron que pensar: bueno, ¿qué va a suceder? Los colombianos que han sufrido y las víctimas, ¿qué va a suceder el día en que se dé este proceso de paz y se culmine? Y yo esté en un bus y me encuentre con que la persona que está sentada al lado mío, yo pueda reconocerla como aquel que mató a mi hermano o violó a mi mamá. O me cuidaba en esos días de cautiverio. Uh-huh. ¿Qué pasará, Ingrid, si usted se encuentra en un bus y el vecino de al lado es el señor Gafas? Pues yo creo que será un momento de perdón y de reconciliación. Pero claro, todavía quedan algunas heridas abiertas. Un año después de la liberación, Ingrid interpuso un recurso en el marco de la Ley de Protección de Víctimas por 15.000 millones de pesos por los prejuicios durante su cautiverio. Pero ella no fue la única. Orlando Beltrán pidió 7.895 millones. Jorge Eduardo Hechem, 7.380. Gloria Polanco, 12.530 millones. Consuelo González, 800 millones. Sigifredo López, 1.400 millones. Alan Jara, 8.000 millones. Pero a ella se le fue el mundo encima. ¿Por qué la odian tanto? Yo no sé. Hay veces que pienso que Colombia odia mucho. Es decir, hay muchos odios, hay muchas pasiones. Usted se equivocó de repente en la forma como presentó. También. Es decir, estábamos al cabo del primer año de la liberación. Todos mis compañeros habían presentado sus recursos. Es una ley que está ahí para proteger a los secuestrados. Y yo tenía derecho a esas reparaciones como cualquier persona. ¿Y el proceso de la indemnización fue agotador para usted? ¿Se sintió...? Sí, fue muy doloroso. Fue muy doloroso primero porque fue injusto. Y yo no sabía cómo explicar que era injusto. Yo entendía que era injusto, pero no podía decirlo. Me tomó mucho tiempo explicarle a la gente por qué era injusto. Estaba a la defensiva, entonces me decían: es que usted pidió mucha plata. Y yo decía: pero eran los sueldos que no, es decir, gané. Pero es que usted no tenía derecho. Pero ¿por qué no? Si todo el mundo tiene derecho. No, porque es que usted se fue y usted quiso que la secuestraran. Yo nunca quise que me secuestraran. Y ese rechazo tan grande que sintió también ayudó a declinar la oferta que le hizo el presidente Juan Manuel Santos de regresar al país, trabajar por su reelección y volver a la vida política. La verdad, la política para mí ha sido un camino de dolor, para ponerlo así, independientemente es decir, sin hablar del secuestro. La experiencia política fue muy dura, porque fue una experiencia, primero, de traiciones.
de mentiras, de calumnias. La experiencia es dura. No, es decir, no es algo con lo cual yo me pueda acercar diciendo qué alegría, sí, no, volvamos. No. Ingrid sabía muy bien lo que había dejado, pero no lo que iba a encontrar. Uno regresa después de estar secuestrado 6 años. ¿A qué realidad? Usted volvió y ¿qué encontró? Pues nada, es vacío porque a nivel familiar había una descomposición de la familia, obviamente. Mi compañero de vida había hecho su vida con otra persona. Y bueno, yo ya no tenía hogar. A nivel laboral, no tenía trabajo. Yo no tenía ningún recurso. Es decir, yo viví todos esos años después de la liberación, de la ayuda de mucha gente, de los premios que me dieron, que fueron, a Dios gracias, me ayudaron en esos años, pero durante muchos años yo no tuve como... no podía trabajar en un banco, no podía trabajar en un... Bueno, y la prioridad para mí eran mis hijos. No era otra cosa, era concentrarme en volver a restablecer esa relación, esa intimidad con mis niños. ¿Y cómo hizo eso, Ingrid? Tomó tiempo porque era, bueno, primero conocerlos, reconocerlos, que me contaran sus vidas, tratar de volver a armar el archivo de la vida de ellos, quiénes eran sus amigos, cuáles eran las decisiones que habían tomado, qué les había dolido, quién les había hecho daño, cómo habían sobrevivido esos años sin mí. Una vida de película. Ingrid nació en Bogotá el 25 de diciembre del 61. Estudió siempre en el Liceo francés, vivió en Francia cuando su papá Gabriel Betancourt fue embajador ante la UNESCO. Estudió ciencias políticas en el famoso Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Se enamoró y se casó con Fabrice Deloyle en 1983 y por ese camino obtuvo la nacionalidad francesa. El papá de sus 2 hijos, Melanie, que hoy tiene 29 años, y Lorenzo, que tiene 26. Cuando regresó a vivir a Colombia fue representante a la Cámara, desde donde comenzó su lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? ¿Quieren que les diga que en este momento están haciendo una... Cuando se lanzó al Senado por el Partido Verde Oxígeno, ganó con la votación más alta del país, más de 150.000 votos. Luego fue candidata presidencial en una campaña que terminó en las selvas de Colombia. Para la próxima contienda presidencial. El 23 de febrero, el presidente de la época, Andrés Pastrana, viaja a retomar con la fuerza pública la zona del Caguán, que hasta ese día había sido la zona de distensión de las FARC. El mayor logro de Ingrid en las últimas elecciones había sido precisamente la alcaldía de San Vicente del Caguán, y por eso ella resuelve acompañar a su alcalde. Sale por tierra desde Florencia, porque no la dejan viajar por aire en un helicóptero militar, y en el camino comienza su largo calvario. En otro aniversario de Jaque, está convencida de que esta es la oportunidad para firmar la paz con las FARC. ¿Usted confía que se va a firmar la paz en Cuba? Yo confío que sí. Y yo creo que entienden que el país les está ofreciendo otra vida. Y esa otra vida hay muchos que han soñado con esa otra vida. A ellos hay que creerles. Ella siempre ha sido una rebelde, hizo política con huelgas de hambre, repartió Viagra y condones en las esquinas, porque según ella la corrupción era el SIDA de la política. Y su voz siempre sonaba fuerte. Decirle al presidente es que deje de ser bobo, que el referendo sí, que el referendo no, que tal vez que mañana no, que no nos mame más gallo. Yo creo que tiene que respetar al país. Aunque un contrato de confidencialidad no la deja contar ningún detalle, más pronto que tarde su vida estará en el cine. Esos son temas vetados. No puede uno hablar de nada. Ni de la protagonista, ni del director, ni del scriptwriter, de nada. Uno sí puede decir es que sí están dando. Vive entre París, Nueva York y Oxford, en Inglaterra, donde tiene su casa y donde estudia y trabaja en su tesis sobre la teología de la liberación, y donde acaba de terminar su 4º libro, esta vez una novela romántica. Un drama en plena dictadura argentina de los años 70. La línea azul es el horizonte de felicidad. Es ahí donde uno pone la felicidad de uno, en ese horizonte azul. Y hay veces que ese horizonte es el pasado, entonces uno piensa que el tiempo que vivió antes era el de la felicidad y hay añoranza. O puede uno verlo en el futuro, entonces uno corre hacia ese futuro porque piensa que allá
está la felicidad de uno. Y uno tiene que aprender a vivir en el presente, es decir, caminar sobre esa línea azul. Así, en el horizonte, Ingrid ha logrado rehacer su vida. Está enamorada, y no dice de quién. Está dedicada a organizar el matrimonio de Melanie, su hija mayor, con un productor de cine argentino en el sur de Francia el próximo mes. Y ya le dije a Melanie, tú hazlos, yo me encargo de ellos. Trabajas, todo lo que tienes que hacer, yo me encargo de los niños. Quiero ser abuela, estoy con muchas ganas. Ya casi. Sí. De Ingrid podrán decir cualquier cosa, que es directa, terca, irreverente, arrogante, pero nadie podrá dudar nunca del valor que tuvo por estar cuerda en cautiverio y por ser feliz y vivir como le da la gana ahora que está libre.